vamos a comenzar. Vamos a comenzar. ¿Qué yo tengo en este? El otro, muy bien. Voy a poner este. Bueno, entonces vamos a tener un canto con él. Este canto se llama Dulce como Amor. Ahí va poco a poco Edras, ¿verdad? Este año ya empezó a dirigir y ahí va a cumplir ¿cuánto? 14. Va a cumplir 14 años. Bueno, hay que seguir echándole ganas entonces y vamos a estar en la enseñanza de hoy. Pues ese está así, ¿verdad? No, pues ese está bien así. ¿Por qué está así qué? Ya está bien cómodo ahí. Bueno, vamos a estar en la enseñanza. Acuérdense que la predicación ya pasó. Estamos en la enseñanza y vamos a estar en Hechos 6. Vamos a estar hablando acerca de las quejas, ¿verdad? En las iglesias, de los problemas que resultan en las iglesias, para ver qué dice la palabra de Dios y cómo podemos arreglarlos y cómo podemos ser bendecidos después de que arreglamos quejas y arreglamos problemas. Amén. Vamos a ir a Hechos 6. Hechos 6. El que lo tenga puede leerlo, porque como es una enseñanza, todos para participar, todos. Hechos 6:1, el que lo tenga, que lo lea. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Ahí está, ¿verdad? Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, aquí vemos que en la iglesia de Jerusalén llegó un problema nuevo, ¿verdad? Aquí estaba la iglesia de Jerusalén. Acuérdense que ellos habían tenido recientemente el problema del dinero. El problema del dinero es el que se narra en Hechos capítulo 5. Habían tenido ese problema de cuestiones del dinero.
¿verdad? Pero ahora les llega otro problema, y este problema es, bueno, en sí, haz de cuenta que son dos problemas, pero en uno, ¿verdad? El primer problema que les llega es que, dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, o sea que la iglesia, pues estaba empezando a crecer, ¿verdad? Estaba empezando a crecer la iglesia, y con el crecimiento, pues venían muchos problemas, ¿verdad? Entonces, el principal problema, ¿verdad? Uno de los principales era que la iglesia estaba creciendo. Entonces, como la iglesia estaba creciendo, entonces resultó en problemas, ¿verdad? Porque estaba creciendo la iglesia. Entonces, siempre que una iglesia crece, va a empezar a haber quejas. Hubo murmuración, hubo quejas, hubo problemitas, ¿verdad? Entonces, mientras la iglesia estaba creciendo, entonces llegaron esas quejas. Entonces, número uno, era porque estaba creciendo la iglesia. Por eso llegaron estas quejas, porque estaba creciendo la iglesia. Normalmente, cuando una iglesia empieza a crecer, pues con ello vienen también las quejas, los problemitas. Amén. Amén. Y es igual como con una persona. Cuando una persona o como un cristiano empieza a crecer espiritualmente, pues siempre le van a llegar sufrimientos, ¿verdad? O aflicciones. ¿Por qué? Porque está creciendo en la gracia de Dios. Y el enemigo, pues no se va a quedar contento. ¿Por qué? Porque la persona está creciendo. ¿Amén? Igualmente como cuando un niño nace y luego está chiquito y luego empieza a crecer, pues unas veces se va a caer y va a tener problemas con sus amigos, ¿verdad? O el cristiano, hablando espiritualmente, ¿verdad? El cristiano también, cuando uno va creciendo, va haciéndose uno más maduro, más espiritual, pues tienes que ir dejando más cosas, ¿verdad? No estoy diciendo que dejemos los amigos, ¿verdad? Pero digo, hay veces que los cristianos, cuando nosotros vamos creciendo, ¿verdad? Se va requiriendo que dejemos ciertas cosas, ¿verdad? Entonces la iglesia de Jerusalén empezó a crecer. Entonces, al crecer, pues los apóstoles tenían, haz de cuenta que todo bajo control. Allí lo dice en Hechos 2 que acuérdense que se vendían las casas y se vendían los terrenos y todo el dinero. ¿Dónde lo ponían? A los pies de los apóstoles, ¿verdad? Entonces, en Hechos 2 y Hechos 4, nosotros vemos que ellos tienen todo bajo control. Todo está bajo control. Todo se repartía bien. Todo estaba repartiendo. Ahí dicen en Hechos, no lo anoté, pero déjenme ver si lo hallo. En Hechos 2, ¿no saben ustedes dónde dice? 42, en algunas versiones, en las versiones 2:42, fíjese lo que dice, no sé si es, porque no lo noté, pero dice 2:42 Hechos, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Entonces, 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos. Es ese. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Sí ven ahí? Entonces, hasta aquí todo va muy bien, porque todo lo que se le ponían a los pies de los apóstoles se encargaban de repartir todo en orden. Entonces, hasta aquí todo va bien. Amén. Hasta ahí todo va bien. Los apóstoles tenían tiempo para repartir las cosas, ellos eran suficientes. Entonces, hasta aquí está bien. Ahora llegamos al capítulo 4 de Hechos y busquen otra vez ese versículo, porque les digo, no lo anoté. 4, parece que es el 35.
Desde el 34, fíjense lo que dice, 4:34 dice, así que no había entre ellos, ¿qué? Ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Y luego dice, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Y luego dice arriba, así que no había entre ellos ningún, ¿qué? Necesitado. O sea, todo estaba bien. Este sistema que tenía la iglesia de Jerusalén estaba funcionando. Ahora, este era un sistema que luego fue quitado porque no funcionó, era temporal. Amén. Entonces, pero hasta ahorita todo va bien aquí en la iglesia de Jerusalén. Entonces, cuando llegamos al número 5, al capítulo número 5, entonces empezamos con el primer problema del dinero. Amén. Ya llega el primer problema del dinero, y eso no nomás incluye problemas, incluye quejas, pero también incluye muerte para las personas. Y aquí vemos donde Ananías y Zafira pues mueren desafortunadamente. Entonces llegó ese problema a la iglesia de Jerusalén, ¿verdad? Entonces pasamos al capítulo 6, y entonces es cuando llega el problema, que la iglesia está creciendo. Amén, la iglesia está creciendo, y se convierte como en un problema. ¿Por qué? Porque entonces los apóstoles ya no pueden hacer todo lo que estaban haciendo. Ya no, porque ellos necesitaban predicar la palabra de Dios, acuérdense. Predicaban la palabra de Dios, dirigían la oración y también repartían todo lo que era el dinero y un montón de cosas. Pero ya a partir del versículo ya empiezan a haber problemas en cuestiones del dinero. Pero aquí en el capítulo 6 se mira más claro que ya creció más la iglesia. Entonces con el crecimiento pues trajo esas quejas. Entonces los judíos, dice, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, ¿verdad? Entonces aquí estamos viendo que los judíos que hablaban griego, esos judíos que habían sido esparcidos, ¿verdad? Que de alguna manera ellos habían aprendido el griego, ellos tenían sus viudas, ¿verdad? Y los judíos que eran hebreos, que ellos hablaban, ellos eran nativos, ¿verdad? Los judíos nativos, ¿verdad? Entonces empezó a haber una murmuración, una queja, ¿sí entendemos? Empezó a haber unas quejas entre ellos, unas murmuraciones. Lo más o menos lo típico, ¿verdad? En las iglesias bautistas. No, eso no se oye, ¿verdad? Entonces hubo esa murmuración, dice la Biblia, ¿verdad? Hubo esa murmuración, esas quejas, esos problemitas entre los hermanos carnalones, los griegos, y los hermanos carnalones, los hebreos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que dijeron? Bueno, mira, lo que pasa es que como nuestras viudas son pues griegas, ¿verdad? Pues están siendo desatendidas, y ustedes las hebreas, ¿verdad? Pues están siendo bien atendidas, quizás porque ustedes como hablan el hebreo bien y un montón de cosas de esas. Entonces ellos se fijaron y había ese más o menos desacuerdo, o por alguna razón estaba pasando, que quizás no era por alevosía, ¿verdad? O ventaja, sino quizás porque ya los apóstoles pues no se alcanzaban a hacer todo esto, ¿verdad? Porque antes, si ustedes se fijan, dice que no había ningún necesitado. ¿Por qué? Porque todos tenían tiempo para todo. Pero cuando crecen las cosas, entonces se va haciendo falta más personas, porque si no va a haber problemas. ¿Sí entendemos eso? Amén. Entonces hubo esta queja de que estaban siendo desatendidas las viudas de los griegos. Amén. Entonces el asunto, ese era el principal problema, ¿verdad? Aunque acuérdense que todo esto llegó por causa ¿de qué? Del crecimiento, exactamente. O sea, había más tareas que hacer, y ya los apóstoles pues ya no se alcanzaban, porque acuérdense que ellos no nomás hacían todo eso también, sino que estaban dedicados a predicar la palabra de Dios, y también dedicados a la oración. Entonces hubo esta murmuración,
¿verdad? Estos problemas vinieron entre ellos, pero aquí nosotros podemos mirar que dice, fíjese lo que dice contra las hebreas, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, todas las distribuciones que se hacían, ellos empezaron a notar que les hacía falta a las griegas su distribución diaria. Porque acuérdense que en los capítulos para atrás, todo se estaba distribuyendo como debe de ser, ¿verdad? Pero aquí dicen ellos, los judíos griegos, que les estaba haciendo falta a ellos, a las viudas de ellos. Entonces, hay ese problema y lo bueno es que ese problema o esas quejas, ahora, hay que entender una cosa, muchas veces las quejas, los problemas y las murmuraciones son ciertas, ¿verdad? Muchas veces son ciertas. Hay veces que a los predicadores no les gusta que nadie murmure, ¿verdad? Que nadie murmure, que nadie les diga nada, que nada en esto, que no, pero muchas veces sí son ciertas. Amén. Y cuando son ciertas, los apóstoles no nomás abandonaron eso ahí, sino que ellos dijeron, ¿sabes qué? Probablemente sí son ciertas, pues vamos viendo si son ciertas. Entonces se juntaron los apóstoles y empezaron a arreglar esas murmuraciones. ¿Por qué estaban haciendo esas murmuraciones? Ahora, hay murmuraciones también que no se deben de hacer. A ver, amén. No se deben de hacer las murmuraciones. ¿Por qué? Porque hay cosas en que no se debe uno de murmurar. O sea, normalmente cuando algunos cristianos, algunos hermanos murmuran, bueno, en realidad murmurar no es bíblico cuando no es verdad, pues. ¿Sí entendemos eso? Por ejemplo, si nosotros empezamos a murmurar de ciertas cosas, pero no son verdad, eso es que no debemos de murmurar, ¿verdad? Entonces, como esta María cuando murmuraron contra Moisés, ¿verdad? Entonces, el liderazgo ahí se lo había dado a Moisés. Entonces, vemos que Dios los castigó, pero cuando las murmuraciones, ¿verdad? Cuando las quejas son verdad, entonces los apóstoles o el predicador o el pastor o el encargado es necesario que atienda esa queja. Amén. O sea, si es verdad esa queja, si tú estás haciendo una queja contra otro hermano y esa queja es verdad, entonces el que está encargado tiene el deber de arreglarlo. ¿Sí entendemos eso? Amén. Y no nomás dejarlo ahí se va pues arrepiéntete, ¿verdad? Y no. Por ejemplo, los apóstoles aquí pudieran haber dicho a los judíos, arrepiéntanse y déjenle todo a Dios. ¿Esa era la solución? No, ¿verdad que no? No, tenían que mirar si les estaba haciendo la distribución diaria, quizás les estaba haciendo falta tortillas, quizás les estaban haciendo falta frijoles, arroz o su comida, o dinero, ¿verdad? Quizás les estaba haciendo falta todo eso. Entonces, eso era una necesidad que los apóstoles tenían que atender, ¿sí entendamos? Amén. ¿Por qué? Porque era una verdad, pues, o sea que les estaba faltando. Alguien no va a decir, oye, me está faltando a mí cuando no es verdad. Entonces aquí estamos mirando que una murmuración que ellos estaban haciendo, una queja que estaban haciendo, que era verdad. ¿Sí entendemos? Entonces, cuando es verdad, el pastor o el encargado o el predicador o el maestro tiene la responsabilidad de mirar si es verdad para arreglar esas cosas en lo que se puede arreglar. ¿Sí entendemos eso? Amén. Entonces ahí está, cuando una murmuración es verdad, hay que arreglarla. Amén. Pero cuando una murmuración no es verdad, pues entonces eso es donde está mal. Amén. Amén. Y eso es bien importante, porque los apóstoles aquí, accedieron a arreglar las cosas. Fíjese lo que dice ahí, versículo 2, el que lo tenga lo puede leer, versículo 2.
es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. ¿Otra vez? Entonces los 12 convocaron a la multitud Dame agua. de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ahí está. Entonces los ¿quiénes? ¿Qué dice ahí? Entonces los ¿qué? 12. Los 12. Entonces los 12, o sea los 12 apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos, ¿verdad? Y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Entonces acuérdense que los discípulos, ¿verdad? Dijeron ellos, nosotros no es justo que dejemos la palabra de Dios, no es justo que dejemos la oración, porque nosotros hemos sido llamados a predicar la palabra y a dirigir la oración, ¿verdad? Y entonces la repartidera de dinero, la repartidera en este caso, acuérdense que todo el dinero de las propiedades se ponía a los pies de los apóstoles, ¿ok? Ponlo aquí. Entonces, era una tarea también grande la que se ocupaba para repartir los bienes. Amén. Entonces, pero los apóstoles aquí, ellos no dijeron déjenselo a Dios o arrepiéntanse o como dan lata o no dijeron por así decirlo no dijeron, ¿sabes qué? Pues consuélate con que te está quedando poquito, ¿verdad? No dijeron esto, ¿sí entendemos? Amén. Sino que ellos dijeron, bueno, vamos a ver el problema y vamos a arreglar ese problema, ¿verdad? Vamos a arreglar ese problema, esa queja, esa murmuración, esas cosas que estaban viniendo a los oídos de los apóstoles. Entonces, dicen el 2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Entonces dice ahí versículo 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros, ¿a quiénes? A 7 varones. Entonces, los discípulos, miramos nosotros, que ellos, cuando oyeron esa murmuración, cuando oyeron ese problema, cuando oyeron esa queja, quisieron arreglarlo el asunto. Amén. Como les digo, es bien importante la actitud de los apóstoles aquí. La actitud de los apóstoles no era de que arrepiéntanse, judíos, griegos, déjenselo a Dios, judíos, griegos, ¿verdad? Antes digan que le está tocando algo. No dijeron esto, no, dijeron, ¿sabes qué? Es verdad que la distribución diaria de los alimentos, de la comida, del dinero, de los bienes, es verdad que les está faltando a las viudas griegas y nosotros somos responsables de que a ellas no les falten, así que nosotros vamos a proponer algo para que se arregle ese problema, para que no hayan esas quejas, porque si no esas quejas, después de que es una murmuración, sube para una queja, y luego después de queja, sube a problema, después de problema, sube a división, o sea, va subiendo el asunto. Amén. Amén. Entonces los apóstoles, ellos fueron muy sabios. Ellos, en vez de andar diciendo, pues déjenselo a Dios, consuélense con eso, o esto y aquello, no, ¿sabes qué? Ven, verán, vamos a arreglar para que se distribuya. Si ellos quizás notaron en el capítulo 2, capítulo 4, no había ninguna murmuración, ¿verdad? No, todos dicen que todos tenían lo necesario, a nadie le faltaba nada, ¿sí entendemos? Entonces, los apóstoles quizás dijeron, oye, pues allá atrás todos tenían todo, entonces ahorita lo que está pasando quizás es un problema, entonces, pues vamos a arreglarlo. Vénganse, vamos a arreglarlo. Entonces, en el versículo 3, dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Ya aquí los apóstoles estaban diciendo, ¿sabes qué?
para nosotros es apropiado que sigamos predicando la palabra de Dios, porque acuérdense, el que predica es una voz de Dios para el pueblo. Y cuando ellos oraban, ellos eran una voz del pueblo para Dios. Entonces dice, nosotros no vamos a dejar de predicar ni de orar. Amén. Amén. Entonces, ellos, a pesar de que, fíjense los apóstoles, bien tremendo, porque los apóstoles no dejaron de predicar. Ahorita que les dijeron, ¿sabes qué? Encárguense del dinero también. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Pues no podemos. No vamos a dejar de predicar, no vamos a dejar de la oración, ¿verdad? Por encargarnos al dinero. Si no dejamos de predicar cuando nos dieron los azotazos en el lomo, ¿se acuerdan? Cuando los golpearon, cuando los intimidaron, que no predicaran ya en ese nombre, que los azotaron, no dejaron de predicar por los azotes que les dieron. Pero fíjense, tampoco dejaron de predicar ahorita que le están diciendo, ¿sabes qué? La distribución diaria necesita que ustedes tomen más tiempo, pero ellos dijeron, no vamos a hacer eso. Nosotros fuimos llamados a predicar la palabra y a dirigir la oración. Pero lo que sí vamos a hacer, dicen, vamos a buscar a 7 hombres para que ellos se encarguen de distribuir lo necesario. ¿Sí entienden? Amén. Y esas quejas sean terminadas, esos problemas sean terminadas, porque como les digo, hay quejas, hay problemas que sí son ciertas. Entonces, cuando sean problemas, cuando sean quejas, cuando sean murmuraciones que son ciertas, es donde las tenemos que atender. Y no andar ahí reprendiendo a la gente que esto y que aquello, que esto y que el otro, que te va a pasar como Moisés, que te va a pasar como esto, como aquello, por murmurador. No, cuando las murmuraciones son verdad, hay que atenderlas para que se terminen. Amén. Amén. ¿Sí estamos entendiendo hasta ahí? Amén. Sigamos adelante entonces. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. Ahí está, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Porque ese también es un trabajo, ¿verdad? El de repartir el dinero, de repartir los bienes, repartir los alimentos, repartir tantas otras cosas. Era un montón de trabajo. Amén. Entonces, aunque eran muchas cosas que se tenían que repartir, entonces se ocupaba personas que estuvieran capacitados para repartir todo eso, pero también era bien importante los 5 requisitos que ellos pusieron aquí. Requisito número 1, bueno, tenían que ser hombres. Requisito número 2, tenían que ser convertidos al Señor, tenían que tener buena reputación, tenían que ser espirituales y tenían que ser reconocidos que tenían sabiduría. Ahí dice todo. Ahora, otra cosa, dice, los apóstoles dijeron, buscad pues hermanos, y luego en el 4 dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Sí ven? Ahora, el versículo 5, léale el versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timeón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Ahí está. Entonces, los apóstoles dicen, busquen ustedes, ¿verdad? Hermanos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Y luego dice en el versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud. ¿Sí ven ustedes? Agradó la propuesta a toda la multitud. ¿Por qué? Porque esas murmuraciones que se estaban haciendo eran verdades. Esos problemas que estaban resultando eran verdades. Era verdad. Y cuando era verdad, los apóstoles dijeron, pues vamos a arreglarlo, porque es una murmuración verdadera. Amén. Si está pasando una murmuración en la iglesia, si está pasando una murmuración, un problema, una queja en la iglesia, o un hermano y el predicador, un
un hermano y con algún maestro de escuela dominical, o un hermano con otro, si está pasando esas quejas y esas quejas son verdad, pues el encargado o el predicador o el maestro tiene la responsabilidad de arreglarlas esas quejas. ¿Por qué? Porque muchas veces las quejas vienen de algo que es verdadero. ¿Sí entendemos eso? Amén. Y acuérdate, cuando una queja es verdadera hay que arreglarla. ¿Sí entendemos eso? Amén. Los apóstoles, como les digo, ellos no se enojaron cuando les dijeron eso. Al contrario, dijeron, vamos a tener la solución y vamos a buscar varones. Y luego dice la Biblia que agradó la propuesta a toda la multitud. Todos estaban contentos de arreglar ese problema, porque quizás ninguno quería el problema. Amén. Quizás ni los de la multitud, ni los de los discípulos, ni nadie quería ese problema. Todos estaban en unidad y todos querían unidad y todos querían que las cosas funcionaran bien, porque normalmente todos queremos que las cosas funcionen bien. Amén. Especialmente como cuando nosotros somos cristianos, que conocemos la palabra de Dios, queremos que las cosas funcionen bien. Amén. Ahora, para eso entonces los encargados o el predicador tiene el deber de primero ellos, porque son los encargados. Pero cuando nos topamos con un predicador que lejos de arreglar las quejas o verdad o problemas que son verdades, no quiere, entonces él se vuelve un problema. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Amén. Entonces, sigamos adelante. Agradó la propuesta a la multitud. Ahora, sigamos adelante, dice, y eligieron a Esteban, varón lleno del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro. Todas estas personas que eligieron, ¿verdad? Todas estas personas que eligieron, si ustedes notan, o si ustedes estudian ahí, se van a dar cuenta que estos nombres son griegos. ¿Estamos entendiendo? Amén. Son nombres griegos. Ahora, si fue así, eso quiere decir un buen gesto de los discípulos. Amén. Un buen gesto de los discípulos a los griegos. Porque ¿quiénes son los que se quejaron? Los griegos. Entonces, los griegos se quejaron y ahora no nomás los discípulos los van a recompensar a ellos buscando personas de nombres griegos para que se arregle el problema. Como diciendo, fíjate, ustedes son los que se quejaron, pero nosotros estamos muy agradecidos que nos dijeran esas quejas, y nosotros vamos a buscar no nomás de los hebreos, pero vamos a buscar personas de los griegos, nombres griegos, ¿verdad? Para que se solucionen, ¿verdad? Para que, haz de cuenta, solucionando completamente el problema para que no vuelva a pasar, vamos a escoger de los griegos. ¿Sí ven el asunto? Entonces no vemos a los discípulos que estaban enojados por esas quejas. No vemos a los discípulos que estaban bravos o resentidos, o cómo se atreven a murmurar contra nosotros, ¿verdad? Cómo se atreven a decirme, o cómo se atreven a decir algo de mí, miserable, ¿verdad? Nada de eso. Los apóstoles, nada de eso, al contrario, ¿verdad? Busquen hermanos, y quizás ellos también buscaron a estos hermanos de nombre griego y se los presentaron a los discípulos, y los discípulos oraron por ellos como en señal de que ellos estaban de acuerdo. ¿Sí entendemos eso? Amén. Entonces, todo eso fue un tremendo gesto de parte de los discípulos, de decir, muy bien, esto ya no va a volver a pasar. ¿Por qué? Porque a los personajes que se eligieron eran de nombres griegos, como diciendo, de los griegos de ustedes también. Ya no iba a volver a pasar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque haz de cuenta que eran de los de ellos, griegos con griegos. O sea, ustedes que son griegos, asegúrense que no les falte nada a las viudas de los griegos. Ustedes son griegos, por eso vamos a poner a ustedes, que son de nombre griego, los vamos a poner aquí y los vamos a aceptar, dijeron los apóstoles, ¿verdad? Y para que ustedes vean griegos, que ustedes empezaron la contienda, los vamos a poner a alguien de ustedes mismos, para que ustedes miren, los mismos que estos son los encargados,
siempre pongan atención de cubrir su necesidad de ustedes. ¿Sí entendemos eso? Entonces, fue un tremendo gesto de parte de los apóstoles poner a estas personas de nombres griegos. ¿Sí estamos entendiendo eso ahí? Amén. Entonces, sigamos adelante. Agradó la propuesta, ¿verdad? Agradó la propuesta. Versículo 6, ¿alguien lee? A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes oraron, les impusieron las manos. Les impusieron las manos. Ahí está, les impusieron las manos. Acuérdense que cuando los apóstoles ponían las manos, ¿verdad? Estamos hablando de una señal de identificación. O sea que se identificaban con ellos. O sea, estamos de acuerdo con ustedes. Por eso los vamos a poner en nuestras manos para orar por ustedes, para que Dios los use. También cuando los apóstoles ponían, o así sucesivamente, ponían las manos a otra persona, también era para ungirlo como pastor, como predicador, como obispo. También ellos ponían las manos, ¿verdad? O también se ponían las manos en aquel tiempo como para sanación. También para sanar le ponían las manos. O también, como en Génesis dice, como un acto de bendición. También todo se ponían las manos para diferentes asuntos. Y aquí nosotros miramos que fue como en señal de una bendición para ustedes. Nos identificamos con ustedes, estamos de acuerdo. Por eso pusieron las manos sobre ellos y oraron. Por eso dice así el versículo 6, léele. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes oraron, les impusieron las manos. ¿Sí ves? A los cuales presentaron ante los apóstoles. ¿Sí ven? Entonces los apóstoles dijeron, ustedes búsquenlos. Amén. Y nos los presentan a nosotros. Entonces la asamblea, por así decirlo, los consiguió estos 7 y dijeron, estos 7 son de nombres griegos, los traemos a ustedes para ver qué dicen. Y los discípulos dijeron, los aceptamos y vamos a orar para que ellos se encarguen de la distribución diaria. Al haber buena administración de la distribución, ¿iba a seguir habiendo quejas, sí o no? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya todos iban a agarrar lo que ellos necesitaban cada uno. Entonces, el asunto aquí, que surgió este problema, surgió esta necesidad o esta murmuración, surgió en la iglesia de Jerusalén, pero gracias a Dios que los apóstoles pudieron arreglar eso juntamente con toda la iglesia. Entonces, así es como se debe de hacer con una murmuración. Así es como se debe de hacer con una queja. Llegan quejas a la iglesia, bueno, si son verdad, hay que arreglarlas, ¿verdad? Si no son verdad, pues la persona que murmura tiene que arrepentirse, ¿verdad? Porque no es bueno murmuraciones. La palabra de Dios mismo no aprueba que uno ande de murmurador. De hecho, en el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, y luego dice, ni en silla de escarnecedores, ¿verdad? Entonces, la Biblia nos manda a que nos deleitemos en la palabra de Dios. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Amén. También dice ahí que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y entonces nosotros podemos mirar que las quejas no son buenas. Pero cuando es una queja real, cuando es una murmuración real, entonces sí tenemos el deber delante de Dios de arreglar ese asunto. No dejarlo nomás, arrepiéntete miserable y un montón de adjetivos tontos que podemos decirles a los hermanos, como diciendo, pues, ¿por qué andas de murmurador? No, espérate, si la queja es verdad, si la murmuración es verdad, tú tienes el deber de arreglar ese asunto. Así como lo hicieron los apóstoles. Los apóstoles arreglaron esa queja, ¿sí o no?
Amén, que la arreglaron. Ahora, cuando se arregló esa queja, cuando esa queja se arregló, cuando esa murmuración se arregló, cuando se compuso ese problema entre los hermanos judíos griegos y los hermanos judíos hebreos y los apóstoles, cuando se arreglaron esos problemas entre ellos, adivínenle qué pasó. La bendición de Dios se dejó ver. La bendición de Dios se dejó ver. ¿Estamos entendiendo eso? Amén. La bendición de Dios se dejó ver. ¿Por qué? Porque el Señor no le gusta que en la iglesia haya quejas que sean verdad. Amén. No le gusta que haya quejas. Él quiere, si hay quejas, hay que arreglarse. Al Señor no le gusta que haya quejas que son mentiras. Pero el Señor dice, si hay quejas, si hay problemas, si hay murmuraciones, si son verdad, ustedes como iglesia tienen el deber de arreglarlas. Porque cuando surgen, yo quiero ver cómo ustedes las arreglan. Tienen mi palabra para arreglarlas. Y después de que las arreglen, yo voy a dar bendición. Así es. O cuando Dios ha bendecido una familia que está toda llena de problemas. Imagínense una familia que está llena de quejas que el padre no arregla o la madre no arregla. Entonces los problemas se van más. Hay familias que los hijos no se pueden ni ver. Un hijo odia a otro hijo, otro hijo, otro hijo. ¿Por qué? ¿Quién es el principal? El viejo, el padre fue. ¿Estamos entendiendo? Amén. Entonces el Señor, aquí cuando ellos arreglaron ese problema de las quejas, adivínenle qué, Dios bendijo. Así que cuando nosotros nos quejamos, si es verdad, Dios nos manda a arreglar. Pero cuando nosotros nos quejamos, si es una mentira, Dios nos manda a que nos arrepintemos. No debemos de hacer eso. ¿Sí entendemos eso? Amén. Ahora, ya para terminar, fíjate lo que dice ahí el versículo 7. Este es el resultado que tuvo por arreglar todas esas quejas. Este es el gran resultado por arreglar las quejas. ¿Cuántos predicadores, en vez de arreglar las quejas, ellos empiezan a quejarse también? O nosotros empezamos a quejarnos también. Es que aquello, que el otro, que el otro, que aquello, que el otro. No, nosotros como predicadores tenemos el deber de arreglar, si son verdades. Ahora, léanle ahora sí el 7. Crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Fíjense el asunto. Léele otra vez, fíjense, este es el resultado de arreglar las quejas dentro de la iglesia. Este es el resultado de arreglar las quejas, murmuraciones, problemas. El Señor bendice la iglesia, el Señor bendice el ministerio. Fíjense lo que dice el versículo 7, léelo otra vez. Y crecía la palabra del Señor. Otra vez, fíjate cómo dice, ¿sí ves qué dice? Y crecía la palabra del Señor. Hasta ahí, y crecía la palabra del Señor. Se acabaron las quejas. Había ya otros 7 que se necesitaban para arreglar esta distribución que sí estaban necesitando las viudas de los griegos. Se arreglaron las cosas. Entonces Dios dice, mira qué bien, arreglaron las cosas. Resultó este problema, resultó esta queja, esa murmuración, la arreglaron. Entonces, ahora voy a derramar yo de mi bendición. Y por eso dice el versículo 7, ahora crecía la palabra del Señor. Crecía la palabra del Señor. Amén. Ahora, acuérdense que esa murmuración había llegado porque precisamente la iglesia estaba creciendo. Amén. Amén. Pero de alguna manera eso iba a empezar a afectar para que la iglesia no creciera. Pero como se arregló el problema, la palabra de Dios siguió creciendo como que sin nada. ¿Estamos entendiendo? Y crecía la palabra del Señor
y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y luego fíjate, también muchos, hasta de los sacerdotes, obedecían a la fe. Aquellos que estaban en contra, aquellos que estaban completamente en contra del evangelio, hasta ellos también se estaban convirtiendo a la fe. ¿Por qué? Porque era tanta la bendición de Dios, de poder mirar a Dios, que cuando hubo quejas, ellos pudieron arreglar las quejas. Amén. Y se arreglaron las quejas y las viudas empezaron a recibir lo que ellas necesitaban, y Dios empezó a mirar que había justicia, y entonces Dios dice que siga la mata dando. Amén. Amén. Que siga la mata dando. Sigue creciendo. Por eso cuando hay quejas en tu vida, es bien importante. Muchas veces esas quejas van a llegar a tu vida. Pero por eso nosotros entendemos que podemos presentárselas al Señor. Amén. Amén. Y arreglar nuestro corazón para no estarnos quejando de cosas que no podemos cambiar. Pero nosotros no debemos de tener esa actitud de estarnos quejando por todo y por nada, como dice un hermano. Y cuando el Señor miró todo eso, empezó a bendecir. Y por eso les digo, el Señor dice que siga la mata dando, que siga adelante, que siga la palabra, siga creciendo. Hasta los sacerdotes, que antes eran contrarios, ellos empezaron también a creer la palabra de Dios. Y iba para adelante el asunto. Iba para adelante. ¿Por qué? Porque los apóstoles eran responsables de arreglar las cosas. Así como los predicadores son responsables de arreglar las cosas, así como los pastores son responsables también. Porque muchas quejas que vienen sí son verdad. Y si son verdad, tenemos que arreglarlas. No tenemos que ofendernos. Cuando un hermano viene y nos dice, oiga, es que esto y aquello, a ver, ¿es verdad? No, sí es verdad. Vamos a arreglarlo. Los apóstoles, ¿ustedes ven a los apóstoles enojados? No. ¿Ustedes ven a los apóstoles desapontes? No. Al contrario. Ellos mismos dijeron, bueno, pues vamos a buscar quién se encargue de este asunto y vamos a arreglarlo. Y lo arreglaron y el Señor empezó a bendecir. El Señor empezó a bendecir y dijo, ¿sabes qué? Que siga la mata dando. Que siga la mata dando, amén. Amén. Y la mata siguió dando. ¿Por qué? ¿Quién fue uno de los más grandes evangelistas? Esteban. ¿Y quién más? ¿Quiénes fueron los que más usó el Señor de los evangelistas? A ver, el otro evangelista. ¿Quién fue el otro evangelista? Felipe, exactamente. Y son de allí, de esos 7 varones. Así que siguió la mata dando más grande el asunto. Y Felipe se fue a predicar. Y allá levantó una iglesia grande allá en Samaria, que hasta los apóstoles después fueron para allá, y se hizo todo el asunto en grande. La mata siguió dando. ¿Por qué? Porque se arreglaron los asuntos, se arreglaron las quejas, se arreglaron esos problemas, porque el Señor tiene puestos los ojos en las personas que arreglan los problemas. Amén. Así nosotros también. Así nosotros también, cuando hay quejas en nuestra familia, hay que arreglarlas, si son verdad. Por otro lado, no es bueno andarnos quejando de cada cosa, no, que a mí no me gusta el horario. Como nosotros, la otra vez que cambiamos el horario, ¿verdad? Unos hermanos dijeron, no, pues a las 6:30, otros hermanos dijeron a las 4:30, otros hermanos dijeron a las 11:30, ¿verdad? Y por fin quedó a las 11:30. Y muchos de esos hermanos, pues ya no vinieron. Pero no podemos complacer a todos. Porque si complaciéramos a todos, pues tienen que estarnos reuniendo a cada uno lo que dice, ¿eh? No, el asunto es que cuando pasa eso, nosotros
Si ya el liderazgo dice a las 11:30, a las 11:30. Ya ahí no hay por qué te quejes, o no porque no yo me queje. Ahí ya no debemos de quejarnos. Ahí si tenemos un pensamiento de queja, tenemos que arrepentirnos, amén. Amén. Pero cuando las cosas son verdad y traemos esa queja, nadie se debe de enojar, al contrario, nosotros debemos de ser personas con paciencia, se corrigen las cosas. Y aquí se corrigieron las cosas y el Señor empezó a bendecir, hasta los sacerdotes obedecían a la fe, la palabra de Dios crecía, los hermanos se multiplicaban, Esteban, lleno del Espíritu Santo también, hizo tremendas cosas, Esteban, ahí lo dice, y también Felipe se fue a predicar, uno de los más grandes misioneros allá para Samaria, y hasta el punto que fue Juan, ¿verdad? Y Pedro fueron a ver lo que se estaba haciendo allá, y la cosa estaba en grande. ¿Por qué? Porque ellos sabían cómo arreglar las quejas, los problemas, las murmuraciones, sabían cómo arreglarlas, y la mata siguió dando. Así nosotros, mucho cuidado con las quejas. En primer lugar, no tenemos por qué andarnos quejando de cualquier cosa. Ay, que las sillas están desacomodadas. Ay, que nos tocó barrer. Ay, que nos tocó traer el púlpito. Ay, que nos tocó llevar el púlpito. Ay, que nos tocó la tecla no funciona del piano. Que y que aquello. Que y que el otro. Y que no trajiste corbata, que sí trajiste corbata, que no te peinaste, que estás pelón, que no. Imagínate. Tantas cosas quejaderas que no debe de haber en nuestro corazón. En nuestro corazón no debe de haber quejaderas. Amén. Amén. Pero si llega a haber y son verdad, tenemos la responsabilidad de arreglarlas. Amén. Amén. Y por eso te viene bendición. Por eso nos viene bendición. Pero ¿quién nos iba a enseñar todo esto? Es necesario entonces pasar tiempo en oración para que el Señor nos haga mirar todas estas cosas y podamos obtener la bendición de Dios. ¿Hasta ahí estamos entendiendo? Amén. ¿Cuántos entendimos? Amén. Amén. Bueno, entonces hasta ahí vamos a terminar y vamos a terminar con una oración para que el Señor bendiga esta predicación, esta enseñanza, la bendiga en nuestros corazones y nos la llévenos pues a las casas, ¿verdad? Y entender que la murmuración, ¿verdad? No es de Dios, pero si hay una murmuración que es verdad, tenemos que arreglarla, amén. Bueno, entonces vamos a orar y le voy a pedir a Chuy que ore por esta enseñanza. Gracias, Señor, que nos has dejado llegar aquí a escuchar tu palabra. Gracias, Señor, que nos has prestado aquí este lugar para reunirnos. Gracias, Señor, que nos has puesto en el corazón venir a escuchar tu palabra y nos has dado tiempo de aprender de tu palabra. Señor, también te damos gracias por nuestra salud. Señor, también te pido que nos pides nuestra salud en esta semana, que nos pides en nuestro trabajo, que nos pides en nuestro carro, en el tráfico. Señor, también te pido por la salud de todos y cada uno de los que estamos aquí. Te pedimos por la hora de Copala, por las personas que se están reuniendo a escuchar tu palabra, a los que están yendo a hablar tu palabra. Señor, cuídales su salud, cuídales su familia, cuídales cuando salgan a trabajar. Señor, también te pedimos por Daniel, que regresó allá a su país. Señor, que le cuides su salud, que le cuides su familia, que lo cuides allá donde está, que le cuides a sus papás, que le cuides a todos los que lo están acompañando ahí cerca de él. Señor, también te damos gracias por los trabajos que hemos hecho y los que vamos a hacer, que todo nos haga bien, para bien de nosotros, para bien de los patrones o de los clientes donde estamos trabajando.
Señor, también te pedimos por las personas que están pasando por alguna situación, Señor, que des paciencia y que les des fuerza para que pronto puedan pasar por la situación que están pasando. Señor, si así es tu voluntad. Señor, nosotros todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces que Dios les bendiga y choquen sus manos y el pueblo de Dios dice. Amén. Amén. Vámonos.